Así lucen las calles de la colonia Guadalupe Tepeyac en la alcaldía Gustavo Amadero. Zanjas de 1,5 metros de profundidad, tuberías exhibidas y polvo que levantan los autos al pasar son parte del paisaje urbano en la demarcación. Esto porque desde el pasado 14 de octubre comenzaron las obras públicas por parte del gobierno de la ciudad a través del sistema de aguas de la Ciudad de México, para renovar la infraestructura hidráulica que abastece de agua potable algunas colonias de las alcaldías Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Esta tiene una antigüedad estimada de 30 años. Como una medida y en apoyo a los vecinos afectados, el gobierno de la ciudad ha puesto a disposición 20 pipas por alcaldía, para hacer 40 viajes por día en el caso de la alcaldía Azcapotzalco y 80 para la Gustavo Amadero, donde se resentirá más la afectación. Los vecinos en la demarcación ya se movilizan y están tomando medidas ante el desabasto. Nosotros compramos una pipa y nos prevenimos, los vecinos de aquí del edificio. Y bueno, no sé los demás, pero si no lo hubiéramos hecho no hubiéramos tenido nada de agua desde el día miércoles hasta el día de hoy. Y pues sí es complicado porque pues toda el agua sale sucia, no puedes ir al baño, no puedes hacer de comer, no te puedes bañar. De acuerdo con Rafael Bernardo Paredes, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para el domingo 29 de diciembre ya tendría que estar restablecido el servicio en ambas demarcaciones. Si usted aún presenta desabasto y necesita pedir una pipa, puede solicitarla al número que aparece en pantalla, así como también mediante redes sociales. No tiene servicio de agua, la calle de Alicia ahorita no tienen, les han traído pipas, pero las pipas nada más tienen una y ahorita no han traído otras. Con imágenes de Jorge Barajas, Víctor Diego, 21 Noticias.